Hola chicos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren súper bien. Ya sé que pues ya pasaron varios meses desde la última vez que subí video y ya había tenido en mente abrir esta nueva sección en el canal. Vamos a hablar sobre temas que les van a interesar. El día de hoy voy a abrir esta sección con un invitado que está aquí con nosotros. Él nos viene a hablar acerca de su experiencia estudiando la carrera de Derecho, pero también su experiencia en el ámbito laboral. Así que pues vamos a dar inicio a esta nueva sección. Buenas tardes. O buenos días, dependiendo a qué hora nos estén viendo, ¿no? Buenas tardes o buenos días. Prácticamente les voy a hablar yo de la experiencia que he tenido a lo largo de mi desempeño como abogado. He trabajado en el sector público y en el sector privado. He tenido experiencias que me han marcado desde que era estudiante. Uno cuando está estudiando no tiene una decisión singular, una decisión meramente determinada a favor de qué carrera voy a estudiar. Muchos estudian Derecho porque piensan que la carrera de Derecho es muy fácil. Piensan que la carrera de Derecho, como comprende humanísticas, piensan que va a ser de lo más cómodo y que van a vivir bien. La realidad de las cosas es que la carrera de Derecho es como cualquier otra ciencia, es como cualquier otra rama laboral en donde uno tiene que dedicarle tiempo, tiene que esforzarse por estudiar. Y el momento de que vayamos a decidir estudiar Derecho es tomar la decisión que toda nuestra vida vamos a estar estudiando, vamos a estar preparándonos. ¿Por qué? Porque el derecho es cambiante, el derecho no es estático. El derecho requiere que día con día, de acuerdo a los cambios o fenómenos sociales que se presenten, tenemos que ir ajustándonos a cómo se va reformando el derecho. En primer término, cuando uno decide estudiar la carrera de Derecho, piensa que terminando de estudiar dicha carrera va a ganar los miles de pesos o dólares o lo que ustedes, la moneda que ustedes tengan en su país. Lo cierto es que al afrontar la realidad no es así. Pero a ver, coméntanos un poco cómo fue que decidiste estudiar el derecho. ¿Ya te llamaba la atención o cómo surge esta inquietud por estudiar esta área de leyes? Yo estudié la carrera de Derecho no tanto porque yo ya tenía pensado estudiarla, sino porque mi hermano estaba estudiando la carrera y como éramos 8 hermanos, pues mi padre no tenía recursos suficientes para pues darnos a todos la carrera. Entonces hablaron conmigo mis padres y me dijeron que ya no tenían para seguir pagándome mis estudios, toda vez que mis hermanos, los que venían, porque yo soy el tercero de mis hermanos, pues tenían que tener su educación también. Decidí estudiar la carrera de Derecho y para eso tuve que afrontar el primer problema: trabajar y estudiar. ¿Desde la preparatoria? Desde la preparatoria empecé a trabajar. Yo creo que al principio de la preparatoria empecé a trabajar para poder sustentar mis estudios. Sin embargo, pues no es fácil. Yo creo que muchos de ustedes trabajan y estudian, que no me van a dejar mentir, que efectivamente el trabajar y estudiar implica mayor tiempo, implica esforzarse, tanto físicamente como psicológicamente. Sin embargo, otros, pues sus papás tienen la posibilidad de que los apoyen, no la desaprovechen, estudien. El tiempo se pasa y no se recupera. Uno cuando está joven no mide esas cosas. Sin embargo, todo momento, todo tiempo que va transcurriendo es dejar de hacer algo. El poder ustedes cultivarse día con día les va a ayudar a futuro. Ese problema lo fui resolviendo, empecé a estudiar la carrera de Derecho, me percaté de que pues no nada más es, voy a estudiar y lo que nos enseñan los profesores, no, es estudiar por cuenta propia, es dedicarle tiempo a la lectura, es leer mucho. Háganse la idea que toda la vida una persona que es abogado debe de estudiar, debe de tener conocimientos de todo el tipo de materias. Ustedes pueden hablar con un abogado y el abogado conoce de todas las materias un poco, principalmente de su carrera, pero es un abogado que por ser humanística, su carrera tiene y se cultiva de diferentes ámbitos, además de que el derecho abarca cuestiones de diversa índole. Bueno, ¿y cómo fue? O sea, cuando te dan esta noticia a tus papás de que ya no tienen el recurso para pagarte la carrera, ¿ellos te dicen que debes estudiar derecho o cómo es que tú tomas esa decisión o la aceptas? Como les comentaba, yo estudié porque mi hermano estaba estudiando y para que él me transmitiera sus libros y yo con utilizar esos libros ingresé a la universidad
Nacional Autónoma de México, y pues los libros que él iba ocupando, debido a que él también estaba en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues me iban sirviendo. Yo los ocupaba y así con esfuerzo logré terminar mi carrera. Logré titularme, pero antes de titularme hice mis servicios en juzgado del Distrito Federal en materia de arrendamiento. Bueno, antes Distrito Federal en materia de arrendamiento, hoy Ciudad de México. Remontándonos un poco a los inicios en la UNAM, ¿en qué plantel estudiaste o cómo fue tu ingreso? Porque yo me imagino que ha de haber muchos jóvenes ahorita que nos están escuchando que quieran entrar a la UNAM, ya sea a través del examen de colocación para la universidad o incluso desde el CCH. ¿Cómo fue este proceso para ti? Y también, ¿cuál fue tu experiencia estudiando en la máxima casa de estudios de México? El hecho de que uno logre quedar en la UNAM o en la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer su licenciatura no implica o no impide que si no quedan ustedes actualmente, si no quedan en la UNAM, puedan hacerlo en escuelas particulares. La universidad tiene y refiriéndome a la UNAM, tiene un nivel bueno, muy bueno si quieren, pero hay escuelas particulares que también lo son. Y salen competitivos abogados de la UNAM como abogados de escuelas particulares, y no necesariamente escuelas en donde se pague la gran cantidad de dinero. Hay escuelas en donde no se paga gran cantidad de dinero y sin embargo tiene buenos profesores o buenos catedráticos que dan conocimiento y bases necesarias para que ustedes como futuros profesionistas se puedan desenvolver y desarrollar en su carrera de derecho e incluso defenderse de la vida. Fíjate que es muy bueno esto que nos dices, porque muchos de los jóvenes se desaniman al momento de que no quedan seleccionados en la universidad que ellos quieren, porque ya sea que pues su sueño es ingresar a esa facultad o estudiar en determinada escuela, pero esto que comentas motiva a los muchachos a que no necesariamente tengan que ingresar o estudiar en determinada universidad para poder sobresalir estudiando lo que ellos quieren, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, por ejemplo, ya que has estado laborando, ya nos cuentas que en el sector público y en el sector privado, ¿te has encontrado a gente sobresaliente que ha egresado de otras universidades, ya sea particulares o públicas? Primeramente, déjame decirte que yo en la UNAM me percaté de la manera como dan clases, me percaté de la manera como se desenvuelven dichas clases, pero también me percato de la manera como se dan las clases y cómo se desenvuelven las clases en el sector privado, porque yo he sido profesor por 20 años, más de 20 años, en el ámbito privado y en diferentes universidades, privadas. Por eso de ahí que me atrevo a decir que tanto en escuelas públicas como privadas se puede lograr un buen nivel educativo para que se pueda uno desempeñar de acuerdo a la carrera que quieran realizar. Y que mucho implica también la actitud del alumno. Sí, no necesariamente el profesor hace al alumno, sino que también debe de haber coordinación tanto de los profesores como del alumno. El alumno debe de estudiar, el alumno debe de prepararse, el alumno debe de dirigir sus metas, el alumno debe de tener un propósito para que llegue directamente a ese y no estarse tratando de lograr con curvas, saliéndose de la línea recta que se propuso. O sea, tú dirías que el fijarse un propósito es fundamental para cualquier estudiante. Sí, es necesario fijarse un tema, lo que soy y a dónde voy a llegar, qué es lo que quiero llegar, a dónde voy a llegar y cómo voy a llegar. Buscar el camino más fácil para poder llegar, buscar las alternativas y analizar, determinar una que me sea la más favorable. En cuanto a cuestión educativa, ¿tú consideras, por ejemplo, que la UNAM te brindó alguna cuestión que las escuelas privadas no proporcionen a los alumnos? Sí, porque la universidad no te cobija tanto en el aspecto de que te apapache, de que en el aspecto de que si el alumno no quiere trabajar,
pues el alumno no va a trabajar, pero va a tener sus consecuencias. Y muchas escuelas particulares se apapachan. Quizás ese sea un detalle de las escuelas privadas, pero hay alumnos que no son o que no se dejan apapachar y que en un momento determinado ellos, por decisión propia y por voluntad de ellos, logran salir. ¿Por qué? Porque se van preparando y no necesariamente por la escuela o no necesariamente por los profesores, sino va también de cada uno de ustedes. ¿Fue complicado el haber estudiado la universidad en la UNAM? Ya sea en cuanto a los semestres y también al proceso de titulación. Sí, es un poco complicado porque muchas veces, pues vamos a ser realistas, hay profesores que les costó mucho trabajo lograr llegar a ser licenciados o tener maestría o quizás doctorado, que le exigen mucho al alumno. Entonces, si en un momento determinado sabemos bien que el alumno está aprendiendo y que no va a tener los conocimientos que un profesor, muchos profesores requieren ese conocimiento como si ya estuvieran teniendo un grado, una maestría, un doctorado, y le requieren mucho conocimiento para que los puedan aprobar. Sin embargo, yo creo que hay que darles oportunidad, que en un momento dado ellos se puedan desenvolver de acuerdo al nivel como van avanzando. ¿Tuviste alguna anécdota en cuanto a esta cuestión? Sí, sin embargo nosotros como alumnos tenemos que afrontar todos esos problemas porque son nuestros primeros problemas que se nos van a presentar en la vida y no nada más de nosotros. Nosotros acuérdense que vamos a ser personas en donde la gente va a depositar nuestra confianza y nosotros tenemos que resolver situaciones que quizás ellos no lo pudieron resolver por voluntad propia o ellos mismos no lo pueden resolver y acuden a nosotros que a través de nuestro conocimiento lo aplicamos en la práctica y podemos llegar a una solución. No necesariamente es llegar a litigios, no necesariamente es de tener un buen pleito para obtener una resolución o resolver el problema. No, también se puede resolver el problema a través de un convenio, a través de una mediación, pues más vale un mal arreglo que un buen pleito. Nos comentabas acerca de que estuviste estudiando y trabajando a la vez. Cuando estuviste en la carrera, cuando todavía la estudiabas, ¿estuviste trabajando en el área jurídica? Cuando estuve estudiando en la preparatoria, a lo que yo particularmente estudié en el Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Azcapotzalco, en la Ciudad de México, pues todavía no tenía yo planeado en esos momentos, pues meterme a una cuestión jurídica. Yo lo que necesitaba era recursos económicos para solventar mis estudios. Yo estuve trabajando en el sector privado, por decirlo, en tiendas de autoservicio, en tiendas donde se vendían ropa, estuve trabajando en el sector público también, en autotransporte. ¿En autotransporte qué hacías? Estaba en las oficinas, pero no era algo de la carrera de Derecho. Estaba en nóminas, haciendo pues contabilidad en ese entonces, pero no era algo de la carrera de Derecho. Pero yo lo que necesitaba era recursos, yo lo que quería era solventar mi carrera. Y posteriormente ya en la universidad, cuando empiezas a trabajar. Cuando empecé a trabajar en la universidad, los primeros 2 años me dediqué, no es cuestión, si ustedes quieren, de dar pena, y eso yo me dediqué inclusive hasta a hacer Jardinería. De jardinería, y posteriormente me cambié en la tarde y ya ingresé a trabajar en una notaría, en donde yo tenía que cargar unos libros muy grandes que se llamaban protocolos, y tenía que dirigirme a la Ciudad de México. Como no tenía auto, yo vivía en el Estado de México, tenía que dirigirme a la Ciudad de México cargando 4 o a veces hasta 5 o 6 protocolos, que era demasiado. Sin embargo, en camión, porque en ese entonces
pues no alcanzaba el dinero para irse por otro medio de transporte. No, y también que en ese tiempo no existía el tren suburbano. Para los que viven en el área metropolitana de la Ciudad de México, en la parte del estado, pues ya actualmente, desde hace que serán unos 7 años, 10 años, contamos con el tren suburbano, pero en ese tiempo no existía. Más o menos para que se den una idea a las personas que nos escuchan, ¿en qué año fue eso que nos comentas? Pues aproximadamente ha de haber sido como por el 90, 94, en donde uno tenía que, pues, les vuelvo a repetir, llevar los protocolos para recabar firmas, en este caso firmas por a los gerentes de los bancos o por realizar contratos de compraventa, pero llevar los protocolos cargando, porque prácticamente llegaba a la Ciudad de México y pues tenía que buscar la dirección e ir cargando eso, y por la tarde tenía que regresar los protocolos a la notaría y de ahí dirigirme otra vez a la universidad o irme a estudiar a la universidad. Llegando en la universidad, pues uno se tenía que alimentar y pues aunque sea una torta y un refresco, se comía para seguir estudiando y entraba en ese entonces a las 4 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Después llegaba a mi casa a cenar y a estudiar en la noche. En la noche era el momento en que yo podía estudiar, que eran aproximadamente de las 11 de la noche a las 2 de la mañana. Bien, entonces estuviste haciendo tu servicio social en los juzgados. En los juzgados de la Ciudad de México, particularmente en un juzgado que era de arrendamiento inmobiliario, que se ubicaba ahí en la calle de Sullivan. Ok, entonces podríamos decir que tu primer trabajo en el área fue en la notaría. Trabajo formal, sí, porque yo como hice mi servicio social en los juzgados de arrendamiento, pues ahí tuve el primer contacto en materia jurídica. ¿Y cómo fue tu experiencia en los juzgados? Muy buena, la verdad de las cosas, pues sí, lo que yo desempeñaba sí me cultivaba y me motivaba para seguir avanzando, y eso dio pauta a que me gustara más la carrera que actualmente ejerzo. ¿Qué hacías ahí en los juzgados de arrendamiento? Yo estuve haciendo funciones de notificador. Yo iba a notificar las resoluciones judiciales pues a las diversas partes, ya sea en el juzgado o personalmente en el domicilio. Sí, para los que nos escuchan y no sepan qué es una notificación, ¿cómo les explicarías lo que desempeñabas allí dentro del juzgado? Es comunicarle cómo está la situación jurídica y lo que el juez decide o lo que el juez indica que deben de hacer las partes que integran el juicio. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí en el juzgado? Estuve haciendo mi servicio como 8 meses, pero aparte me dijeron que si me podía quedar otro tiempo y me quedé otro año más. Pero eso no quiere decir que descuidé mis estudios, ya que yo seguía, ya en ese entonces yo ya no trabajaba en la notaría, por las mañanas iba a hacer lo del servicio y por las tardes me iba a la escuela. ¿Consideras que es necesario que un alumno de universidad comience a trabajar en cuanto a lo que está estudiando antes de terminar la carrera? Yo consideraría que en los últimos 3 o el último año de estudio, que sí se empiecen a tener relación meramente con el área jurídica, de cualquier índole, sea en el sector público, sea en el sector privado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así muchas veces va conjugando lo que es la teoría y la práctica, y muchas veces va conociendo cómo es el desempeño en realidad del abogado. Sí, me imagino también ya cuando sales, pues no sales en ceros, sino que ya tienes una noción también del área práctica, no solamente del área teórica. Desafortunadamente nosotros ustedes como estudiantes piensan que el estudiar Derecho y terminando su carrera van a salir y van a tener abiertas las puertas en cualquier lado, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que también había más obstáculos que vencer? Pues hay que vencerlos, y para poder ingresar ya sea a un sector privado o a un sector público hay competencia, y esa competencia se va a determinar de acuerdo a la calidad y desempeño que ustedes tengan en el área del derecho. Cuando finaliza tu trabajo ahí en el juzgado de arrendamiento,
¿Qué continúa? ¿Cuál fue tu continuación laboral? Terminé de realizar las labores en los juzgados de arrendamiento porque se me presentó una oportunidad de poder ingresar al sector público, y empecé a trabajar en un municipio como auxiliar, luego como jefe de área y después como director. ¿Para este entonces ya te habías titulado? Estaba haciendo mis trámites de titulación, estaba haciendo mi tesis porque en la universidad no había otra manera de poderse titular, únicamente con tesis. ¿Sobre qué fue tu tesis? La derogación del capítulo de los esponsales por su ineficacia y desuso. En aquel entonces el Código Civil regulaba los esponsales. Yo no estaba conforme con esa situación y por eso de ahí que hice mi tema para que se derogaran, se quitaran ellos, porque pues iba en contra de ciertas cuestiones jurídicas. ¿En qué consistía esta figura jurídica de los esponsales? Una promesa de futuro matrimonio en donde cada una de las partes podía exigir a otro el pago y resarcimiento de daños por el hecho de que no se quiera casar, pero eso iba en contra de la libre voluntad que uno tiene para contraer matrimonio. Pues imagínense, amigos, que antes estaba regulado esto jurídicamente de que si tú le prometías a alguien matrimonio y a lo mejor al mes ya no te querías casar con esa persona, jurídicamente se te podía obligar. Más que nada pagar a retribuir el daño supuestamente que habías cometido. Pero sin embargo... ¿Un daño también psicológico, moral? También, entonces, pues muchas veces se podría prestar a que esto fuera un motivo de aprovechamiento por parte ya sea del hombre o de la mujer para esa circunstancia. Bueno, aquí en México tengo entendido que esa figura ya no se contempla a nivel federal, pero estaría interesante que si ustedes son de otro país, pues nos digan si en su país esto todavía es sancionado jurídicamente. Los esponsales en la gran mayoría de los estados ya no está. Sin embargo, pues son cuestiones que implicaban violentar hasta derechos humanos. O es una cuestión que implicaba violentar derecho humano al tener la libertad de elegir con quién voy a contraer matrimonio. Pues sí, porque prácticamente era como estar obligado a casarte con una persona. Exactamente. Ok, después nos cuentas que estuviste trabajando en el municipio, llegaste a ser director. ¿De qué área jurídica? En área de contratación de agua. Después de que terminas en el municipio, ¿cómo es que decides salirte de ese trabajo? Durante el municipio me dio la oportunidad de poder terminar mi tesis y que en un momento dado titularme trabajando en el municipio. Al terminar la gestión o el periodo en el cual yo estaba o estuve, pues salí y decidí poner un despacho jurídico. Estuve laborando como abogado litigante durante aproximadamente 7 años, 8 años. En ese tiempo conjugaba la abogacía con la docencia. Empecé a trabajar dando cátedras o clases en diversas universidades. ¿Cuánto tiempo aproximadamente estuviste desempeñando en tu despacho? Como lo mencioné, como 8 años. 8 años. Y de ahí, como 8 años, posteriormente, ingresé al sector público, ingresé al Poder Judicial del Estado de México. Remontándonos un poco a esto que nos comentas en el despacho, ¿fue complicado para ti el tener clientes, el hacerte de una cartera de clientes? Yo lo que les recomiendo a ustedes cuando ya se titulen, cuando ya ejerzan y trabajen, ser responsables para con su cliente, no actuar o no desempeñar su trabajo con mentiras, hablar con la verdad, decirle a sus clientes si hay soluciones para su problema y de la manera como se va a resolver. Muchas veces no prometer lo que no voy a cumplir. Si ustedes trabajan con honestidad, si ustedes trabajan con responsabilidad, créanme lo que van a tener clientes y esos mismos clientes lo van a recomendar. Yo en un inicio no se me hizo tan pesado porque
Pues yo iba trabajando o empecé trabajando y resolviendo los problemas, o sea, yo sí les funcionaba y ellos mismos me fueron recomendando. Tan es así que como al año yo ya tenía una cartera de clientes que, que me daba buenos ingresos, pero yo les respondía y ellos mismos fueron los que me recomendaron. ¿Cuál fue la dificultad más grande que tuviste que enfrentar al tener un despacho? La dificultad más grande muchas veces se presenta hasta con los mismos clientes, pero si ustedes le hablan a sus clientes y les exponen las cosas, es decir, que haya comunicación de en realidad cómo están los asuntos y cómo van con la verdad, no creo que haya problema alguno. ¿Por qué? Porque les van a explicar ustedes a sus clientes cómo se ha venido desenvolviendo el asunto. Y claro, les vuelvo a reiterar, siempre con responsabilidad, porque muchas veces, si es un abogado irresponsable, muchas veces se pierde el asunto por la irresponsabilidad del abogado, no tanto porque el cliente no tenga o tenga la razón. ¿Consideras que no siempre gana quien tenga la razón? Exactamente. Puede ser de que el otro abogado sea más hábil y que uno de los abogados sea irresponsable o ignorante, y ahí es donde se traen consecuencias. Pues esto sí deja una vara muy alta a los estudiantes de derecho en cuanto a que tienen que ser hábiles y también conocer las leyes, porque así como se plantea, pues no siempre el cliente que tiene la razón es el que gana, sino que también influye mucho el conocimiento del abogado. Claro, ¿y cómo se va a adquirir el conocimiento? Estudiando para que lo que yo estudie lo pueda ejercer. Los códigos, la jurisprudencia, los libros, los van a nutrir. Les voy a ser franco, yo nunca trabajé de pasante, porque muchas veces los abogados se aprovechan de los estudiantes, que acaban de terminar su carrera y no les enseñan y nada más los mandan a los juzgados a andar checando. El estudiante por sí solo, como abogado, o más bien como pasante, muchos sufren mucho. No debe de ser así. Somos abogados y debemos ayudarnos unos con otros. Cuando terminas, finalizas con la etapa del despacho, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en tu vida laboral? Como les comenté, ingresé al Poder Judicial del Estado de México. Ya llevo 24 años en dicha institución. No he dejado mis clases a pesar de que estoy en un sector público. Pues cuando estaba en el sector privado daba clases y doy clases por ayudar a la gente. Me gusta más que nada por transmitir lo poquito o mucho que sé y para que el alumno tenga conocimientos reales de lo que en realidad se va a afrontar. ¿Cómo es que ingresas al Poder Judicial? ¿Cuál fue el proceso de ingreso? En aquel entonces el proceso de ingreso fue a través de concurso de selección. Sale una convocatoria para participar al examen de selección de quienes podían ingresar al curso para hacer determinada función. Se dividió por 3 zonas, que era Cuautitlán, Tlalnepantla, Texcoco. De esas zonas iba a haber 100 inscripciones para cada zona. Eran 300 gentes. De esas 300 gentes se hizo el examen y se seleccionó a los que tuvieron promedio más elevado. Aproximadamente cerca de 30 gentes de cada zona, pero eso nada más era para entrar al curso. Durante el curso, que duró como 3 meses, se iban haciendo aproximadamente como 6 exámenes. En cada examen tenían que tener un promedio mayor de 8 y los que no los iban eliminando, de los cuales se mermaba más los lugares. Al terminar el curso se quedaron como unos 40, 30 y tantos, eran los que tenían la oportunidad de ir a participar al Estado de México a hacer 3 tipos de examen, teórico, práctico y oral. Y los que aprobaban con mayor calificación de 8 eran los que les podían dar sus plazas. O sea que de 300 aspirantes se redujo a 30 al final. Aproximadamente, como 30. Y de esos 30, ¿todos obtuvieron una plaza ya al final de toda esta etapa? Como unos 24. ¿Cuánto tiempo te demoró este proceso de entrada? Como unos 5 o 6 meses, pero fueron 6 meses de estudio constante. Yo siempre les he dicho a los alumnos o a mis alumnos a los que les doy clase que no es necesario meramente aprenderse todo de memoria sin entenderlo. Si uno se lo quiere aprender de memoria no es malo, pero debe de entender lo que se está aprendiendo, debe de saber razonar lo que se está aprendiendo, porque el derecho es razonarlo. No tiene caso que se aprendan las cosas de memoria como un periquito sin que no pudieran aplicarlo. Para eso
deben de razonar y saber argumentar y saber aplicar, saber interpretar las cosas para poder manejar bien el derecho. ¿Dentro de qué área te asignaron ahí en el Poder Judicial? ¿Estabas en civil, mercantil, familiar, penal? He estado en materia civil, he estado en materia familiar, he estado en juzgados mixtos. Ok, para los que no saben cuál es la materia civil, ¿qué les podrías decir? Pues lo sabemos que el civil comprende contratos, personas, obligaciones. Y en materia familiar, todo lo referente a la familia, todo lo referente al estado civil de las personas. En materia mercantil, pues todos los actos de comercio, todas las actividades de los comerciantes, los tipos de juicios de cada una de las áreas. ¿Cuál ha sido tu experiencia dentro del Poder Judicial? ¿Te ha gustado? Me gusta mucho y ahí nos damos cuenta, afortunadamente o desafortunadamente, que hay abogados muy capaces, hay abogados muy inteligentes, hay abogados que se dedican a estudiar, pero también hay abogados que no. Nosotros nos damos cuenta cuando un abogado presenta sus promociones y en realidad vemos que efectivamente no tiene el conocimiento o la experiencia para tal efecto. Fíjate que tristemente, yo que he estado en varios grupos de abogados, a veces me doy cuenta que los comentarios respecto de abogados postulantes a la gente que trabaja en el sector público, pues digamos que hacen comentarios muy negativos. ¿Qué podrías decir respecto a esto? Me refiero a que muchas veces se expresan de los trabajadores del sector público como que son unos flojos, que no hacen bien su trabajo. ¿Qué podrías decir respecto a los comentarios? Yo lo que puedo decir que la verdad de las cosas, el trabajar en el Poder Judicial, particularmente el Estado de México, es gente muy trabajadora. Muchos abogados piensan que nosotros no trabajamos como debe de ser, sin embargo no. Ellos no se dan cuenta de que nosotros iniciamos desde muy temprano. Hay compañeros que nuestra hora de entrada es a las 8:30 y sin embargo hay compañeros que llegan desde las 7 de la mañana y nos vamos a veces nuestras salidas a las 3:30 y nadie o la gran mayoría no sale a esas horas. Todavía nos quedamos a seguir trabajando internamente dentro del juzgado y salimos ya tarde. Además de eso, no nada más es estar trabajando, tenemos que estarnos preparando y asistir a cursos. Yo creo que la gente que está en el Poder Judicial hay gente muy preparada. Es una institución que constantemente debe de irse desarrollando y es una institución progresiva, es decir, que se va ajustando de acuerdo a las necesidades que tiene la gente. ¿Para qué? Para que en un momento determinado se puedan resolver todos aquellos problemas de acuerdo que surjan de acuerdo al fenómeno social que va imperando en cada tiempo, es decir, a los cambios sociales que prevalezcan. Fíjate que muchos estudiantes a veces se preguntan si es peligroso, qué tan peligroso es estudiar la carrera de Derecho en un país como México, que sabemos que la inseguridad pues está a la orden, está al día con día y los índices son altos. ¿Tú consideras que es peligroso, ya sea que una mujer, que un hombre estudie la carrera de Derecho o más bien que la desempeñe? Yo creo que todo depende del abogado y depende de la actitud y depende de cómo se vaya desarrollando y cómo vaya siendo responsable o haciendo actitudes que meramente, pues si no son acordes a ciertas personas, pues sí, ahí sí va a tener problemas. Pero yo creo que tratando de trabajar de la mejor manera, tratando de velar siempre por el derecho, no debe de haber ningún mayor problema al respecto. ¿Has tenido algún tipo de experiencia, digamos, riesgosa? Sí, en cuestión en el desempeño de mi cargo, pues sí he tenido problemas muy fuertes, no necesariamente problemas fuertes del desempeño del cargo, sino problemas fuertes en cuanto a las partes. Las partes piensan muy visceral las cosas y entre ellos tienen problemas y pueden llevarse o ese problema transmitirlo inclusive a los servidores públicos. Cuando en realidad pues ellos no forman parte del problema, sino que están ahí para ponerle o darle una solución. Yo creo que cada quien debe de afrontar sus propias responsabilidades. Y si en un momento determinado los abogados actúan mal, muchos abogados echamos culpas o echan culpas a otras personas, a terceros, ya sea pues, a los jueces, a los secretarios, magistrados, o ya sea a peritos, no sé, pero nunca dicen que ellos no reconocen
que ellos fueron los causantes del problema. Yo considero que lo principal es cada quien afrontar sus responsabilidades, y si por X circunstancia no me desenvolví bien en el litigio, pues no echar las culpas, sino afrontar la responsabilidad de cada quien. Oye, y ahora que actualmente tenemos esto de la pandemia del COVID-19, ¿cómo es que han estado trabajando en el Poder Judicial del Estado de México? Hemos trabajado en línea y seguimos trabajando en línea. El presidente del tribunal les ha exhortado a la gente, a los litigantes, que saquen su firma electrónica para que de una manera u otra puedan promover en línea. Pero nosotros seguimos trabajando. Sí hemos, en algún tiempo se suspendió, pero aún así estuvimos trabajando desde casa en línea. Tengo entendido que también hace unos meses estuvieron trabajando de forma normal presencial. Sí, se estuvo un tiempo trabajando antes de que se volviera a poner en semáforo rojo, se estuvo trabajando presencialmente. Sin embargo, desafortunadamente nosotros, les vuelvo a reiterar, no somos responsables de nuestro actuar, y mucha gente echamos culpa ya sea al gobierno de que la pandemia no se ha podido controlar. Sin embargo, no ponemos parte de nosotros. Muchos de los jóvenes o mucha gente adulta, no sé, de cualquier edad, salimos a las calles aún sin tapabocas, hacemos fiestas, y eso no debe de ser. ¿Por qué? Porque en un momento dado, pues quizás ellos no se contaminen, pero contaminan a su familia, contaminan a demás gente que sin deberla ni temerla está pagando por esas circunstancias. Bien, así es. Lamentablemente, pues ahora tenemos números muy altos en cuanto a contagios aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, y es preocupante porque pues el número de camas ya es insuficiente, ¿no?, para la cantidad de personas que requieren. Ya para finalizar, probablemente muchos de los que deciden estudiar Derecho toman la decisión por el área económica. ¿Tú crees que sí sea bien pagada la carrera de Derecho ya en el desempeño? Tengan en cuenta que ustedes al salir de la carrera no van a salir y ganar los millones. Mucha gente piensa que al salir de la carrera como ya soy licenciado, voy a ganar mucho dinero. No. Es cuestión de esfuerzo, es cuestión de estudio, es cuestión de responsabilidad. Si uno estudia, se esfuerza y es responsable, tarde que temprano va a haber frutos. No quiere decir que con la carrera que tengan se van a hacer millonarios, no, pero al menos van a tener para vivir cómodamente, al menos van a vivir para mantener una familia. Ok, pues muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar a todos los que nos están escuchando? Sí, principalmente a los que están estudiando la carrera de Derecho, que no es una carrera fácil, es como toda licenciatura o toda ciencia, hay que estarla cultivando, hay que estar estudiando, hay que estar aprendiendo día con día, ya que el derecho es cambiante, ya que el derecho se transforma de acuerdo a los cambios sociales o los fenómenos sociales que vaya imperando en nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Con esto abrimos la sesión de podcast. Si tienen alguna pregunta para nuestro invitado, déjenla en la sección de comentarios y muchas gracias por escucharnos. Gracias a ti por haberme invitado.